En 587 a.C., un rey destruyó la ciudad más sagrada del mundo y, sin quererlo, creó el judaísmo, el cristianismo y el islam, tal como los conocemos hoy. Existe una paradoja en la historia que casi nadie nota. El hombre que destruyó el templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo, es el mismo hombre que hizo posible la supervivencia del judaísmo. El rey que deportó al pueblo judío a Babilonia creó involuntariamente las condiciones para que ese pueblo desarrollara la fe más portátil e indestructible de la historia. Sin él, no habría Biblia tal como la conocemos. Sin él, no habría judaísmo, cristianismo ni islam en sus formas actuales. Su nombre era Nabucodonosor II. Y esta es la historia más improbable en la historia de las religiones. Pero antes de llegar a la destrucción de Jerusalén, necesitamos entender lo que Nabucodonosor construyó. Porque lo que construyó es tan extraordinario que hasta hoy ninguna tecnología moderna ha podido replicarlo. Nabucodonosor II gobernó Babilonia durante 43 años, desde 605 hasta 562 a.C. Era, por cualquier medida, uno de los gobernantes más extraordinarios de la historia humana. Genio militar, genio arquitecto, genio administrador. Y, si el libro de Daniel debe ser creído, ocasionalmente un hombre de aterradora locura. Pero primero, la construcción. Lo que Nabucodonosor construyó en Babilonia fue tan extraordinario que incluso en nuestra era de rascacielos y maravillas de ingeniería, impone respeto. Las murallas de Babilonia bajo Nabucodonosor eran triples, 3 anillos concéntricos de fortificación. La muralla exterior tenía 7 kilómetros de longitud, 7 metros de grosor, con torres cada 20 metros. La muralla interior era aún más formidable. Algunas fuentes antiguas la describen como suficientemente ancha para que 2 carros de 4 caballos corrieran uno al lado del otro por la cima. Entre las murallas había un profundo foso alimentado por el Éufrates. Ningún ejército en el mundo antiguo tenía la tecnología para atravesar esas defensas directamente. La única forma de tomar Babilonia era por asedio, y un asedio significaba intentar matar de hambre a una ciudad que controlaba el río Éufrates y tenía instalaciones de almacenamiento para años de comida. Era efectivamente inexpugnable. Pero las murallas no eran lo que hacía famosa a Babilonia, era lo que había dentro de ellas. La vía procesional, la principal avenida ceremonial de Babilonia, tenía 20 metros de ancho. Sus paredes estaban revestidas con ladrillos azules vidriados, decorados con relieves de leones, el símbolo de Ishtar, diosa del amor y la guerra. Y en el extremo norte de la vía procesional se encontraba la puerta más extraordinaria jamás construida en el mundo antiguo. La puerta de Ishtar, de casi 15 metros de altura, revestida enteramente en brillantes ladrillos azules vidriados, decorados con filas alternas de dragones y toros en relieve. El azul se obtuvo mediante una sofisticada técnica de vitrificado que requería un control preciso de las temperaturas del horno. Un logro tecnológico que los académicos todavía estudian hoy. La puerta de Ishtar original fue desmontada por el arqueólogo alemán Robert Koldewey a principios del siglo XX y reconstruida en el Museo Pergamon de Berlín, donde todavía se encuentra. Pero incluso la puerta de Ishtar no era la creación más famosa de Babilonia. Ese honor pertenece a algo que puede o no haber existido: los jardines colgantes. Nabucodonosor se casó con una princesa meda llamada Amitis, de las montañas verdes de lo que hoy es el noroeste de Irán. Y Babilonia era plana, caliente, seca. Amitis tenía nostalgia de su hogar. Y Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, decidió traer las montañas hasta ella. Según las fuentes antiguas, construyó una serie de jardines en terrazas alimentados por un elaborado sistema de irrigación que bombeaba agua desde el Éufrates hasta los niveles más altos. Una montaña de vegetación que surgía de la plana llanura mesopotámica. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y nunca han sido encontrados, a pesar de décadas de excavaciones,
a pesar de saber casi exactamente dónde estaba la antigua Babilonia. La investigadora británica Stephanie Dalley propuso la teoría más radical, que los jardines colgantes nunca estuvieron en Babilonia, que en realidad estaban en Nínive, la capital asiria destruida antes de Nabucodonosor, y que para cuando los escritores griegos los describieron, Nínive había sido tan completamente destruida que nadie recordaba dónde estaban los jardines. El misterio sigue sin resolverse hasta hoy. Suscríbanse ahora, porque lo que viene a continuación, la parte sobre Jerusalén y las religiones, es donde la historia de Nabucodonosor se vuelve verdaderamente imposible de creer. Pero Nabucodonosor no solo construyó jardines y puertas, también destruyó. Y lo que destruyó cambió la historia del mundo de maneras que todavía se sienten hoy. En 605 a.C., el primer año de su reinado, Nabucodonosor derrotó al ejército egipcio en la batalla de Carquemis. Egipto, que había dominado la región durante siglos, fue empujado hacia atrás permanentemente. El imperio babilónico ahora controlaba todo desde las fronteras de Egipto hasta Persia, y entre esas fronteras, Canaán, los pequeños reinos de Israel y Judá. El reino de Judá había cometido un error diplomático catastrófico. Se había aliado con Egipto, el lado perdedor. En 597 a.C., Nabucodonosor asedió Jerusalén por primera vez. La ciudad se rindió. El joven rey Jeconías fue llevado a Babilonia encadenado, junto con miles de nobles, artesanos, sacerdotes y soldados. Fue el comienzo de lo que la Biblia hebrea llama el cautiverio babilónico. Pero lo peor estaba por venir. El nuevo rey de Judá, Sedequías, nombrado por el propio Nabucodonosor como vasallo, eventualmente se rebeló. Nabucodonosor regresó. En 587 a.C., después de un asedio de 18 meses que redujo a la población al hambre, Jerusalén cayó. Lo que sucedió después fue catastrófico. La ciudad fue sistemáticamente destruida. El templo de Salomón, construido 4 siglos antes, considerado la morada del Dios de Israel, el lugar más sagrado del judaísmo, fue quemado hasta los cimientos. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia, la menorá de oro, los vasos sagrados, objetos que habían estado en el centro de la vida religiosa judía por generaciones. Las murallas de la ciudad fueron demolidas. El palacio real fue quemado. Toda la clase dirigente restante de Judá fue deportada, marchada a través del desierto hasta Babilonia. Este evento, la destrucción del primer templo, es uno de los más trascendentales en la historia de la religión mundial. No por lo que destruyó, sino por lo que creó. Porque en Babilonia, algo extraordinario le ocurrió a los exiliados judíos. Lejos de su tierra natal y de su templo, forzados a reinventar su vida religiosa sin los rituales y el espacio sagrado que la habían definido durante siglos, los académicos y sacerdotes judíos comenzaron a escribir. Compilaron y editaron la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, en algo cercano a su forma actual. Desarrollaron nuevas formas de culto comunitario que no requerían un templo. Profundizaron su teología, su ley, su sentido de identidad colectiva. Dejaron de ser una religión centrada en un lugar particular. Se convirtieron en una religión del libro, y esa transformación, forzada sobre ellos por la conquista de Nabucodonosor, creó la fe portátil e indestructible que sobreviviría a la destrucción de un segundo templo, siglos de diáspora y 2 milenios de persecución. Sin Nabucodonosor, el judaísmo tal como lo conocemos quizás no existiría. Y sin el judaísmo, el cristianismo y el islam, que ambos trazan sus raíces directamente a la Biblia hebrea, no existirían en sus formas actuales. El rey más destructivo de la historia judía creó inadvertidamente las condiciones para las 3 religiones que moldearían la civilización humana durante los próximos 2000 años. La historia nunca es simple, pero Nabucodonosor es solo una parte de la historia de Babilonia. Porque esta misma ciudad que destruyó Jerusalén, que deportó al pueblo judío, que pareció el fin de todo, también cayó. De la forma más extraordinaria e inesperada posible.
en una sola noche, sin batalla, con una mano escribiendo en la pared. Y lo que ocurrió esa noche en Babilonia y lo que la caída de la ciudad creó para el mundo es el documental completo que lanzamos este fin de semana. La historia de la Torre de Babel real, de los jardines colgantes y su misterio no resuelto, de la noche en que Babilonia cayó sin batalla, de Alejandro Magno que quiso convertirla en la capital del mundo, y del legado que nadie reconoce, que está en su reloj, en su calendario y en su Biblia. El documental completo de Babilonia, este fin de semana. Activen la campanita para no perdérselo.